el Hack Room de Pokémon GBA en español. Pokémon Sigma Red es un Hack Room GBA en español completo de Caesar, donde encontraremos novedades muy llamativas. Aunque seguiremos en la región de Kanto, encontraremos Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación. Se han remasterizado numerosos sprites de Pokémon, además de incluir movimientos y habilidades hasta la séptima generación. Podemos realizar mega evoluciones en combate, además de vivir todo tipo de eventos divertidos y secundarios. Lo que más me gustó es que se han incluido novedades de Pokémon Sol y Luna, como son los legendarios Solgaleo, Lunala y Necrozma, al igual que los Ultra Umbrales. Podremos realizar combates contra protas de otros juegos, como es Oro, además de Poketubers y otros Run Hackers, incluidos Team Malvados. Se puede obtener el Greninja de Ash, además de encontrar todos los iniciales. Se ha incluido un árbol de batalla especial para esta versión. Los gráficos son estilo cuarta generación y se añade el sistema de día y noche. La historia es parecida a la oficial de Kanto y podemos encontrar muchas novedades como dije anteriormente. Pokémon Giratina Strikes Back es un Hack Room en GBA traducido por Red completo, creado por Slow. Este es uno de los Hack Room que más me ha gustado, ya que nos introduce en una nueva región llamada Lunou. Recorreremos la nueva región junto a Eevee, que podrá evolucionar tanto en Espeon como Umbreon, con la piedra solar o piedra lunar, que se podrán comprar en Ciudad Dralia. Se han incluido 66 Pokémon en la historia, que son únicos en la nueva región, además de incluir 11 gimnasios. Encontraremos una mejora de dificultad, además de nuevos laberintos que seguro te harán jugar durante horas. Empieza la aventura como un chico o chica cuyo padre es dueño de una gran empresa llamada HJCO, en la región Lunou. Una mañana tu padre te invita a su oficina. Allí te pide cumplir su sueño de infancia de convertirse en un maestro Pokémon, porque él nunca tuvo la oportunidad cuando era más joven. Tú aceptas y recibes tu primer Pokémon, que es Eevee. Pokémon Mega Rubí es un juego en español completo con mega evoluciones de Pokémon Rubí. Sí, maníacos, volvemos a Hoenn para vivir una aventura llena de mega evoluciones y más de 807 Pokémon. El Hack Room ha sido creado por Berserker Dark, que han trabajado para traer esta nueva actualización de Pokémon Rubí, pero esta vez con mega evoluciones. Para empezar, hablaremos de los Pokémon ya que podemos capturar un total de 807 Pokémon. Actualmente tenemos incluidos Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación. También habrá evoluciones nuevas como las de Eevee, con nuevos tipos como el dragón y más sorpresas. Sobre las mega evoluciones, por lo que he podido ver, están todas las oficiales incluidas, por lo que podremos conseguir nuevos Pokémon favoritos y todo. Además han incluido los movimientos nuevos, 510. En estos movimientos tendrán nuevas habilidades. Algo que me pareció muy interesante también es el repartir experiencia de XY, de forma que puedes elegir si utilizarlo para todo el equipo o solo para un Pokémon. Los gráficos y personajes son estilo tercera generación, muy básicos. Pokémon Stone Dragon 2 es un Hack Room de GBA creado por Ricardo, traducido por Red. En español, el juego encontraremos nueva historia y región llamada Kairus. Tendremos Pokémon desde la primera hasta la séptima generación, además de nuevos gráficos. El Hack Room está completo por lo que encontrarás numerosos gimnasios y eventos a lo largo de la aventura. Se ha aumentado la dificultad, además de diferencias entre físico y especial. Podrás elegir entre dos protagonistas, Gladion y Aladin, que vivirán aventuras por la nueva región de Pokémon. Se han incluido mega evoluciones, además de algunos Pokémon que solo puedes encontrar en esta nueva región. Eres Gladion o Aladin y tienes un nuevo viaje en esta nueva región que es Kairus. Así puedes tener una nueva historia con nuevos gráficos. Los starters son Yanmo, Deino, Tyrone, que son con sonidos del anime. Pokémon Sinigold X es un Hack Room completo en inglés creado por Ailoya.leo, pero tranquilos, que tiene una traducción al español por los mismos autores, así que no creo que sea perfecta, pero sí jugable. El Hack Room nos llevará a la historia de Gold, en la región de Yoto. Tendremos muchas diferencias con el juego de GBC de Oro y Plata, como dije, tendremos disponibles Yoto y Kanto como en las versiones antiguas, con algunas zonas nuevas y muchos mapas renovados. Se ha aumentado el número de Pokémon en la Pokédex, donde veremos Pokémon hasta Hoenn. Se ha incluido nuevos caracteres y entrenadores con nuevas batallas, además de nuevos puzzles y movimientos.
La versión de Shiny Gold Sigma X es más complicada que la versión normal. La historia es parecida a Pokémon Oro y Plata, pero con sucesos muy diferentes, donde veremos a nuestro protagonista luchar por salvar el mundo Pokémon de los equipos malvados que encontraremos en la región de Johto. Pokémon Aleteo Dorado y Zarpazo Plateado son dos Hack Room GBA en español aún en beta creado por Yusei 266. Tendremos nuevos Pokémon e historia región por explorar, inspiradas en Perú, con gráficos muy llamativos y Pokémonturas. Empecemos con los Pokémon ya que todos serán nuevos. Tendremos 185 Pokémon nuevos y otros 100 añadidos después de la Liga Pokémon. Sí, todos Pokémon. Una de las funciones más llamativas es que podremos viajar en el tiempo para conocer a los Incas, por ejemplo. Tampoco olvidemos que tendremos una Pokémontura fluida y dinámica. Tendremos nuevos líderes de gimnasio, además de incluir una nueva Elite 4 y campeón de la región. Incluso tendremos la aparición de algunos de los personajes del anime de Pokémon. Vamos con los gráficos, que tendremos nuevas ciudades, rutas y pueblos que irán acorde a la estética del juego. Lo mejor es que crea su propio estilo con una mezcla de tercera generación con quinta generación. Lo mejor es que se han mejorado sprites de Pokémon incluyendo muchos nuevos, además de rutas increíbles. Como todo aspirante para entrenador Pokémon, este debe recibir su primer Pokémon en Ciudad Amancay para iniciar su viaje, pudiendo elegir entre Misimir, el Pokémon Gato Hoja, Oskit, el Pokémon Caballo de Fuego y Yapaku, el Pokémon Oso de Agua. La meta es ganar la Liga de Pokémon de la región Biru y encontrar respuestas sobre el padre desaparecido del protagonista. Pokémon Lost Legacy es un Hack Room en español GBA todavía en alfa creado por Javi, con nueva historia y región. Además contaremos con muchas características a la típica aventura, incluso gráficos renovados y muchos eventos incluidos. En general podemos decir que se ve bastante bien. Empecemos con los Pokémon. Tendremos desde la primera generación hasta la séptima generación. Veremos a Rotom como Pokémon inicial, además de combates más complicados para esta nueva aventura. Tendremos sistema de veneno a un PS, por lo que no se te morirán los Pokémon cuando se envenenen, se quedarán a 1 vez de vida. Contaremos con MTs infinitas además de repelentes infinitos. Ahora vamos con la dificultad, ya que como mencioné antes, tendremos combates más complicados y sí, pues va a ser más difícil. Podremos ver gráficos exteriores e interiores con lugares muy coloridos. Los personajes y decorados son muy rojo fuego, aunque más actualizados y llamativos. La mayor conspiración de la historia de la humanidad está teniendo lugar ante nuestros ojos. Muchos caen y otros se alzan. Otros como tú luchan y siguen su camino. Tú eres un ladrón que tiene 18 años de edad. Odias a la gente poderosa y egoísta, que solo piensan en sí mismos. Gente que está llevando el mundo a la desgracia. Pokémon Sovereign of the Skies, GBA en español, es un Hack Room completo creado por Dragonfly y traducido por Yoshi Kike. Viajarás a la nueva región Amitec, con un sistema muy parecido al de la Mega Evolución. Cuenta con Pokémon desde la primera generación hasta la séptima generación, con un nuevo estilo de batalla muy similar al de Kalos con la séptima generación. Y sí, hay que hablar del sistema de Pokémon Mega desarrollados y Protomorfosis, que será un sistema muy parecido al de la Mega Evolución. En características y funciones tendremos tipo Hada y daño físico y especial, además de otras novedades como mecánicas actualizadas, estilo ataque, objetos y habilidades. Si hablamos de dificultad, podrás ajustar el nivel de dificultad que quieras en el Hack Room. Es por ello que podrás vivir una experiencia más complicada o más sencilla. Los gráficos exteriores e interiores se han modificado, con colores más vivos y un poco más estilo cuarta generación. Los sprites se notan entre medio de cuarta generación y tercera, muy personalizados para esta aventura. Lo mejor es que tendremos gráficos animados que han sido mejorados como en NDS, además de nuevos eventos animados cuando exploremos diferentes lugares y ubicaciones. Algo que hay que mencionar es que se incluye sistema de día y noche, que cambiará a los Pokémon que encontremos en la aventura. El equilibrio del mundo está a punto de romperse mientras que los poderosos guardianes de Amitec ya no pueden abandonar su fortaleza. Los fragmentos sagrados de Celestis son robados por las manos frías del equipo Tundra. Descubre de qué se trata todo esto y cómo un simple entrenador de repelente lleva el destino de todo el mundo en su bolsillo. Pokémon Times es un Hack Room GBA en español creado por Kurama, todavía en beta. Actualmente contaremos con muchas novedades, como los gráficos tan renovados y bonitos, además de villanos muy conocidos. Pokémon Times cuenta con Pokémon desde la primera generación hasta la cuarta generación, con nuevos Pokémon incluidos que serán como los regionales. Si te gustaban los Pokémon de Sinnoh y además los Pokémon, pues oye, no sé qué estás esperando. Sobre algunas características y funciones importantes, contamos con daño físico y especial, además de tipo Hada,
Lo mejor es que a la hora de las batallas contaremos con nuevos fondos de batalla actualizados, que será algo bastante bonito. Ahora vamos con los gráficos, y es que son lo mejor del juego. Tendremos gráficos que estarán animados tanto internos como externos, parecidos a los gráficos de la NDS. Esto me encanta, además de que tiene muchos lugares llamativos y tiles muy renovados. Viajaremos a la nueva región de Anduria, llena de eventos y lugares épicos, con historias muy emotivas que irán uniendo a los diferentes personajes de la aventura. Tendremos que pelear contra el Team Rocket, que será el equipo malvado de la región, siempre haciendo de las suyas y complicando mucho la vida de nuestro protagonista, que solo busca ser el campeón de la Liga Anduria, aunque empezaremos en Pueblo Juno cuando te entregan tu primer Pokémon. Pokémon Sky Blue es un hack ROM GBA en español aún en beta creado por Maiden. Contaremos con nueva historia y varias regiones que serán como mundos, además de gráficos coloridos y mugshot de personajes. Sobre los Pokémon, pues tendríamos una amplia selección desde la primera hasta la quinta generación. Imagino que en cada mundo tendríamos unos Pokémon diferentes, por lo que dependiendo de donde estés verás unos Pokémon u otros. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además de tipo hada. Las batallas tampoco son lo más llamativas, pero sí tendremos variedad de objetos que iremos encontrando. Lo mejor es que contamos con un mundo extenso y abierto, ya que dentro del mundo Distorsión podremos explorar los diferentes mundos olvidados que se han incluido. Al principio, habría 25 mundos olvidados con sus características y personajes, pero imagino que todavía no estarán todos agregados, eso con el tiempo. Vamos con los gráficos, en general son muy coloridos en todos los mundos, algunos incluso cambia todo el estilo de los hack ROM GBA de Pokémon. Vamos con la historia de este hack ROM de Pokémon, que es de lo más llamativo. Durante su infancia, Adam conoció a una niña extrovertida llamada Goretti. Los dos amigos se hicieron la promesa de quedar todos los días en el parque, una promesa que Goretti no cumplió, porque a partir de ese día ella nunca regresó, pero aún después de 8 años, Adam firme a su palabra, aún sigue esperando. Pokémon Super Liquid Crystal es uno de esos hack ROM más reconocidos de los últimos años. Creado por Link al Zelda, es un juego de GBA en inglés completo, pero que puede encontrarse traducido al español por Kevin Pokefan, aunque no sé hasta qué versión. Sí, este juego es un remake completo de Pokémon Crystal, para mí uno de los mejores, que nos ofrecerá la opción de viajar en 3 regiones distintas, Kanto, Johto y Sebi, disponibles completas. Aunque Liquid Crystal en sí no tiene mega evoluciones en esta versión en español, sí que se han agregado. Las mega evoluciones incluidas son de Kanto y Johto, además de iniciales de Johto también. Encontraremos mecánicas de batalla mejoradas y gráficos de batalla. Se han incluido un sistema de día y noche con 4 estados diferentes, como amanecer, mediodía, atardecer y noche. Se ha actualizado el sonido del juego, además de ofrecer tiempo real en el juego y algunas opciones más. La historia se centra en Pokémon Crystal, uno de los juegos de primera generación que ofrecía grandes novedades respecto a las anteriores versiones, que encontraremos eventos nuevos junto a Gold en un remake para GBA que lo merece, además de incluir un nuevo equipo de villanos. Pokémon Scythe es un juego en inglés creado por Vitrom, pero con la versión en español traducida gracias a Mr. Michael. El juego incluye Pokémon desde la primera generación hasta la sexta generación, con mega evoluciones y formas especiales incluidas. Como lo oyes, podrás conseguir Pokémon como Charizard X o Y. Sinceramente es una de las mejores opciones para jugar con una gran variedad de Pokémon y mega evoluciones, además de otras opciones que también se han incluido. Como no, también se ha incluido el tipo hada y daño físico y especial. Tendremos gráficos novedosos estilo blanco y negro quinta generación, junto a otras funciones como música de Blanco y Negro 2. También hay mecánicas muy inspiradas también en las entregas como los repelentes, movimientos, objetos y habilidades, y mecánicas nuevas como sistema de día y noche. Este hack ROM tiene lugar años después de los eventos de Pokémon Ranger Shadow of Almia, después de que el cristal de la sombra se purificase